De 2018, el edil del Partido Colorado de Artigas, Francisco Bandera, envió a la JUTEP una solicitud para que analice las irregularidades. El lunes la JUTEP hizo este informe y señala que existe un incumplimiento claro e intencionado de la normativa en algunas licitaciones de la Intendencia del nacionalista Pablo Caram. Vamos a hablar justamente de esto con Ricardo Gil Iribarne, presidente de la JUTEP. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien, muchas gracias por recibirnos una vez más. Y bueno, en este caso también la JUTEP señala que el informe estuvo condicionado por falta de respuestas y cooperación de Caram y tuvieron que ir a fuentes alternativas. En realidad no la tenía la información, no la quiso dar. No, asumimos que no tuvo interés en brindar información que obviamente tenía. Nosotros hicimos un primer pedido de informe relacionado a una empresa, esa respuesta vino. Cuando detectamos que eran 3 empresas vinculadas entre sí, las que venían participando en numerosas licitaciones y recibiendo adjudicaciones, hicimos un nuevo pedido sobre esas 3 empresas, sobre el volumen de adjudicaciones, sobre su relación con funcionarios, y ahí no tuvimos ninguna respuesta, información que obviamente sí tenía la Intendencia. Bien, ahí estamos hablando entonces de funcionarios de la Intendencia relacionados con estas empresas que no iban a licitación y hablamos de cuánta plata. No, las empresas participaban en licitaciones, participaron en unas 45, 47 licitaciones y ampliaciones y nosotros detectamos un total de 146 millones de pesos. Detectamos, quiere decir que puede haber más. Esto es fuentes oficiales de la página de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado. Ubicamos ese nivel de adjudicaciones, que es un volumen muy importante y muy superior al que inicialmente había denunciado el edil departamental. Ricardo, ¿hacían una especie de fraccionamiento de estas licitaciones para que fueran directas y no pasar por el proceso, el protocolo que hay que pasar y, bueno, de alguna manera solapar esta situación? Bueno, eso en realidad es un subproducto de la investigación, porque en realidad esa zona no es un tema nuestro. Lo que surgió es que efectivamente para nosotros había un fraccionamiento no para contratación directa, sino para hacer lo que se llama licitación abreviada en lugar de licitación pública, que es un procedimiento más exigente. Llegó a haber 5 licitaciones el mismo día con diferentes horas, por un monto, en este caso, de 19 millones de pesos, que evidentemente correspondían al mismo objeto y debían haber sido una única licitación, con lo cual el monto exigía una licitación con otro tipo de formalidad. Bien, y en el caso, además de uno de ellos, y estamos hablando de Soravilla, al entrar cobraba 25.000 pesos y 3 años después su salario aumentó a 98.198 pesos sin que se registrara un cambio en las tareas y responsabilidades. ¿Esto es así? En realidad, a ver, para ver un poco la historia, pedimos información sobre ese funcionario, que es el secretario particular del intendente, porque surgió en la página del CIF, en la página vinculada a la Contaduría Nacional, que figuraba como apoderado de 2 de las 3 empresas implicadas en estas operaciones. Pedimos información, confirmación a la Intendencia sobre si efectivamente era funcionario, sobre su forma de ingresos, su retribución, y ahí surgió que efectivamente había tenido en poco tiempo, digamos, en estos 3-4 años, un incremento sustantivo de su sueldo, que tampoco es un tema central de nuestra investigación. Sí, lo central es que efectivamente fue o es, nosotros no tenemos la información actualizada, apoderado de 2 de las 3 empresas, por lo cual existía la necesidad de transparentar esa relación, lo cual no fue hecho en ningún momento. Ricardo, ¿caben responsabilidades penales en este caso? ¿Este informe de la JUTEP va a ser elevado a la justicia? Nosotros elevamos el informe a una serie de organismos, uno de ellos fue la Fiscalía. Nosotros no opinamos sobre si caben o no responsabilidades penales, simplemente entendemos que estos informes le pueden interesar a una serie de actores. Uno de ellos es la Fiscalía. Si pensáramos o si la denuncia hablara directamente de delitos, ahí nosotros no hubiéramos investigado nada, directamente lo pasamos a la Fiscalía. No fue el caso, nosotros no tenemos posición ni podemos tener posición sobre tema de delitos, porque eso es un tema específico de la justicia y de la Fiscalía. Bien. Lo que sí decimos, y lo ponemos en el informe, es que la vía penal no excluye la vía administrativa.
Que haya o no delitos desde el punto de vista de otras normas, las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos, se violaron una serie de normas y eso es totalmente independiente de que haya o no haya delitos. Esto ya lo habían expresado, por ejemplo, cuando el fallo en el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic es la misma posición. Y una defensa en algún sentido parecida hace también el intendente de Artigas, que ayer hizo declaraciones a los medios. Pablo Caram dijo que las conclusiones a las que llega la JUTEP son absolutamente falsas y mentirosas. Incluso amenaza con una demanda. Dice que vienen buscando afectar políticamente la gestión municipal de un intendente porque se viene trabajando y haciendo obras como nunca nadie hizo acá en el departamento de Artigas. Todo esto es mentira, totalmente seguro de que es mentira. Se ha buscado las 4 patas al gato y en esta administración no tenemos nada que esconder. Somos todos vecinos reconocidos, no nos amparamos en un micrófono, pero llega el momento de poner las cartas en el asunto, dijo, y señaló que la justicia ni siquiera lo va a convocar, que cuando lea el informe de la JUTEP se va a dar cuenta que no hay nada en contra de él. Si lo lee, no nos van a llamar ni siquiera. Esas fueron las palabras. Aseguro que no nos van a llamar. Además, esa posible denuncia entonces a la esa JUTEP es una decisión del fiscal, injurias. obviamente. Pero ¿qué opina de la defensa es del una intendente? decisión del fiscal. Perdón, no te entendí lo último. ¿Qué opina de la defensa del intendente? Que dice que son falsas las acusaciones, que son mentiras y que incluso podría ser una demanda contra la JUTEP por difamación e injurias. Exactamente. Bueno, a ver, vamos por partes. Ahí hay algunas afirmaciones que hacemos que si son falsas es fácil demostrarlo. O sea, si es falso que le adjudicaron 146 millones de pesos en las 47 licitaciones y ampliaciones que ahí las detallamos una por una. Si eso es falso, es fácil de demostrar. Si el secretario particular no era, en ningún momento fue apoderado de 2 de las 3 empresas, es fácil de demostrar. Pero Sí, Caram dice que no participó de las dice, adjudicaciones, ¿no? Por más que... Nosotros no decimos que haya participado. Lo que decimos es que las normas actuales exigen que funcionarios que estén vinculados a este tipo de situación deben hacerlo contar formalmente. Claro. Y eso no pasó ni con este funcionario ni con el contador que trabajaba en la parte, integró las comisiones de adjudicaciones, que nos dijeron que él mismo había pedido no estar, está bien, pero las normas dicen otra cosa, dicen que no depende de él. Claro. Por otro lado, creo que es fácil levantar todos estos hechos. Reitero, si la justicia o la fiscalía toma o no el caso, es absolutamente independiente de también las faltas que nosotros decimos que ya se cometieron. Y también de la eventual actuación de la Junta Departamental y lo que ocurra políticamente con este caso, que recordemos que la denuncia partió de un edil colorado. Ahora, Sí, la Junta lo va a enviar a la Fiscalía de Artigas, pero... eso por otro lado. Yo le quiero preguntar si en el informe las conclusiones a las que llegan incluyen que haya gente que se haya beneficiado económicamente a partir de esta situación, a partir de estas adjudicaciones y eventualmente cuál es el vínculo o la responsabilidad que el intendente puntualmente puede tener en esas irregularidades o a partir de esos beneficios. ¿Hay una cercanía? ¿Hay un vínculo político? No, en temas de vínculos políticos nosotros no nos metimos ni nos metemos y sobre ese punto hemos sido muy claros. Si esto tuviera implicancias políticas, lo hubiéramos sacado en el proceso electoral o hubiéramos esperado a la fecha de las elecciones departamentales. Justamente el informe fue publicado en este momento porque estamos fuera de los periodos que nosotros hemos respetado de 90 días previos a los actos electorales. Entonces, por ese lado, implicancias políticas ni nos preocupamos ni nos metemos en ello. Por otro lado, si hay beneficios, indudablemente, en el caso de eventual fraccionamiento de gastos o de adjudicaciones, como hay algún ejemplo por precios que llaman la atención, puede haber un beneficio para las empresas. No mencionamos para nada ningún beneficio personal para ninguno de los funcionarios. Lo que sí decimos es que los montos implicados, la tranquilidad de la población, la situación del país que nos exige a todos manejar adecuadamente los fondos públicos, requerían la transparencia que en este caso no se verificó y viola normas que no tienen nada que ver con delitos. Son normas administrativas. De eso para nosotros no quedó ninguna duda. Hay otro tema en el que ustedes señalan que hay un caso de un funcionario que tiene una carrera un poco extraña en cuanto al incremento salarial en función de las tareas. Sí, pero eso es un tema de manejo interno. Administrativo. Fue información que nos dio la propia Intendencia, nos llamó la atención, pero sobre todo tenía que ver con ubicar a un funcionario que figuraba y figura como apoderado
de dos de las empresas, más allá que lo sea actualmente o no, eso sigue estando en fuentes oficiales, nos parecía que quedaba claro que no era un funcionario de menor jerarquía ni alejado de una relación muy directa con el intendente, del cual es el secretario particular. Entonces se señala así un vínculo político. Nosotros la parte política Está no bien, nos metemos, pero no queremos meternos. Está bien, pero de hecho está ocurriendo, porque me estás hablando y en el informe se señala eso, se puntualiza eso. No, ahí lo que se señala es un vínculo funcional, es el secretario particular del intendente, Sí. pero es empleado de la intendencia. Está bien. Sí, ya la Intendencia de Carama había estado bajo la lupa, le había investigado la JUTEP por contrataciones a sus familiares. En ese caso se había llamado la atención. ¿Hubo algún cambio, hubo alguna conversación más sobre eso? No, nosotros en realidad, en su momento, hace poco más de 2 años o 2 años, cuando se trabajó y fue en público un debate sobre contratación de familiares, quedó claro para nosotros, si bien no hicimos una investigación específica, pero surgió en los medios que en la Intendencia de Artigas había numerosos familiares contratados. Sin embargo, y por aquella época sacamos un comunicado general, para nosotros estaba claro que la relación familiar no estaba incluida en las prohibiciones que la ley tiene. ¿No? Claro. La ley dice hasta 2º grado por afinidad o directo. Nosotros allí no nos metimos y dijimos, eso no está prohibido. Sería bueno que no se hicieran ciertas cosas, pero la Junta no se va a expedir. Bien, ¿Qué sí, no era el único caso que pasaba, además. No era el único, en otros casos donde sí había prohibiciones lo señalamos, en general los casos de prohibiciones se corrigieron. ¿Qué sucedió? El año pasado, en septiembre, se aprobó una nueva ley, la 19.823, que incorporó a las prohibiciones a los concubinos. En ese caso sí, nos comunicamos con algunas intendencias donde había sido reconocido que parejas del titular de la intendencia trabajaban en relación directa, en dependencia directa del intendente, y le dijimos, miren que ahora eso está prohibido. Tuvimos alguna demora, pero finalmente en diciembre esas intendencias, y entre ellas la de Artigas, corrigieron la situación. Bien. En el caso de Artigas, la pareja del intendente dejó de ser directora de la intendencia y fue enviada en comisión a una comisión mixta uruguayo-brasileña, lo cual solucionaba el tema de la dependencia directa. Dentro de estas actuaciones actuales nos llegó en estos días una información de que, estando en comisión, tuvo un incremento salarial específico, una resolución, en realidad son 2 resoluciones del mes de enero. Bueno, ese es otro tema, no está en lo que investigamos hasta ahora, veremos después si lo tomamos o no. Bien, perfecto, quedó claro. Ricardo Giletti Barne, muchísimas gracias por este móvil. No, un gusto como siempre, hasta pronto. Hasta luego, igualmente. Bien, Claro. una cosita más, porque decíamos, bueno, ¿por qué esto nos sigue o hasta dónde llega? Y Leandro Dos Santos, el edil del Frente Amplio, le dijo a La Diaria que lo que va de la administración de Carama en Artigas hay 4.000 observaciones del Tribunal de Cuentas, pero dice que no se planteó el juicio político porque al partir del 15 de febrero en realidad están los cambios de todas las relaciones parlamentarias, pero ven como negativo el antecedente de lo que sucedió en Colonia con Carlos Moreira. Claro. Entonces dice, ¿para qué presentarlo? No, lo que es impresionante es que el cambio